La Guerra Fría fue un período extraordinario en la historia del siglo XX que se extendió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este conflicto global enfrentó a dos poderosas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que lideraban dos bloques ideológicamente opuestos. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, abogaba por el sistema capitalista y la democracia liberal, mientras que el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, promovía el comunismo y un modelo socialista. Aunque no hubo un enfrentamiento militar directo entre ambas naciones, la Guerra Fría estuvo caracterizada por una intensa competencia en todos los ámbitos, incluyendo la carrera espacial, la carrera armamentística, la propagación ideológica y el espionaje. El mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear durante varios meses y varios momentos, pero finalmente la Guerra Fría concluyó sin un enfrentamiento directo y sentó las bases para el orden geopolítico que conocemos en la actualidad. Muchas gracias por escuchar este video. Si es primera vez que te encuentras por acá, te invito a que te suscribas, y si ya eres parte de esta casa, te invito a que me ayudes dejando tu like y comentando acerca de este video. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Bienvenidos, esto es el iceberg de la Guerra Fría. Nivel 1. Sputnik 1. El Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética, fue el primer satélite artificial de la historia. El Sputnik 1 fue el primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética en su programa Sputnik, la mayoría de ellos con éxito. Le siguió el Sputnik 2 como el segundo satélite en órbita y también el primero en llevar a un animal a bordo, una perra llamada Laika. El primer fracaso lo sufrió el Sputnik 3. La nave Sputnik 1 fue el primer intento exitoso de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. Se lanzó desde el cosmódromo Baikonur en Tyuratam, 371 kilómetros al suroeste de la pequeña ciudad de Baikonur, en Kazajistán, antes parte de la Unión Soviética. La palabra Sputnik en ruso significa compañero de viaje. Satélite en astronáutica. El nombre oficial completo se traduce sin embargo como Satélite Artificial Terrestre, ISZ por sus siglas en ruso. El satélite artificial Sputnik 1 era una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro que llevaba 4 largas y finas antenas, de 2,4 a 2,9 metros de longitud. Las antenas parecían largos bigotes señalando hacia un lado. La nave obtuvo información perteneciente a la densidad de las capas altas de la atmósfera y propagación de ondas de radio en la ionosfera. Yuri Gagarin. Yuri Alexeyevich Gagarin fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior, logrando un importante hito en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Gagarin pasó a ser una celebridad internacional y fue galardonado con numerosas medallas y títulos, incluidos el del Héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración de su país. Su órbita en la nave Vostok 1 fue su único vuelo espacial, aunque fue designado como tripulante de reserva para la misión Soyuz 1, que terminó en un accidente mortal en la que falleció su amigo y compañero cosmonauta Vladimir Komarov. Convertido en un héroe y temiendo por su vida, las autoridades soviéticas le prohibieron permanentemente realizar más vuelos espaciales. No obstante, se le permitió volver a pilotar aviones después de completar el 17 de febrero de 1968 un curso de entrenamiento en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea Zhukovsky. Finalmente, 5 semanas después, Gagarin murió cuando el caza de entrenamiento MiG-15, que pilotaba junto a su instructor de vuelo, se estrelló cerca de la localidad de Kirsak. Programa Soyuz. El programa Soyuz es un programa de vuelo espacial tripulado que fue iniciado por la Unión Soviética a principios de los años 60. Originalmente parte de un proyecto de alunizaje destinado a poner un cosmonauta soviético en la Luna. Era el tercer programa soviético del vuelo espacial tripulado, después del programa Vostok y el programa Voskhod. El programa consiste en la nave espacial Soyuz y el cohete Soyuz, y ahora es responsabilidad del Roscosmos. Desde el retiro del transportador espacial en 2011, todos los vuelos espaciales tripulados hacia y desde la Estación Espacial Internacional se han realizado con la nave Soyuz, hasta mayo de 2020, momento en que esta situación cambió con el primer lanzamiento de la nave estadounidense Crew Dragon, en su misión Crew Dragon Demo 2.
y se espera que en un futuro también la nave CST-100 Starliner. Misiles balísticos intercontinentales. Un misil balístico intercontinental es un misil de largo alcance, de más de 5.500 kilómetros, que usa una trayectoria balística que implica un importante ascenso y descenso, incluyendo trayectorias suborbitales y parcialmente orbitales, desarrollándose a lo largo de la carrera espacial. El R-7 Semyorka fue un misil soviético. Fue el primer misil balístico intercontinental desplegado durante la Guerra Fría, de 1959 a 1968. Una versión modificada de este cohete se utilizó para poner en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial, y fue la base a partir de la cual se desarrolló la familia de lanzadores soviéticos Soyuz, Molniya, Vostok y Voskhod. Su nombre en ruso significa el séptimo. Avión de combate MiG-25. El Mikoyan Gurevich MiG-25 es un avión de reconocimiento e interceptor de alta velocidad diseñado y producido en la Unión Soviética por la oficina de diseño Mikoyan Gurevich. Voló por primera vez en 1964 y entró en servicio en 1970. Posee una velocidad máxima continua de 3.200 km por hora, aunque puede alcanzar 3.600 km por hora, pero con riesgo de dañar los motores. Está equipado con un radar de gran potencia y 4 misiles aire-aire. El MiG-25 causó conmoción entre los analistas militares y observadores occidentales. El MiG-25 es un caza de alto desempeño, específicamente ideado para operar a gran altura contra bombarderos y misiles crucero, con el apoyo de las redes de radares soviéticas rusas, teniendo una limitada capacidad operando sin apoyo electrónico apropiado. A partir de 2018, el MiG-25 sigue siendo el avión más rápido tripulado producido en serie en uso operacional y el avión más rápido que se ofreció para vuelos supersónicos y vuelos de borde de espacio a clientes civiles. Nivel 2. ARPANET. ARPANET fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DoD por sus siglas en inglés, para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. El primer nodo se creó en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y fue la espina dorsal de Internet hasta 1990, tras finalizar la transición al modelo de protocolos TCP/IP iniciada en 1983. ARPANET son las siglas de Advanced Research Project Agency Network, es decir, la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, organismo conocido ahora como Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Apolo 11. Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos y la primera de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. La nave Apolo de la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969, realizó su alunizaje el 20 de julio de ese mismo año, y al día siguiente 2 astronautas, Armstrong y Aldrin, se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 13:32 horas desde el complejo de Cabo Kennedy, en Florida. Oficialmente se conoció a la misión como AS-506. La misión fue un hito decisivo de la NASA contra el programa espacial de la Unión Soviética durante la carrera espacial y está considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad. La tripulación del Apolo 11 estaba constituida por el comandante de la misión Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39 años y piloto del LEM, apodado Buzz, y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves, privilegio del comandante, fue Eagle para el módulo lunar y Columbia para el módulo de mando. El 20 de julio de 1969, la misión estadounidense Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. Las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unos 600 millones de personas. GPS. El sistema de posicionamiento global GPS, en inglés Global Positioning System, originalmente Navstar GPS, es un sistema que permite a un dispositivo receptor localizar su propia posición sobre la Tierra con una precisión de hasta centímetros si se utiliza GPS diferencial, aunque lo común son unos pocos metros.
El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y actualmente es propiedad de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Para determinar su posición, un usuario utiliza 4 o más satélites y utiliza la trilateración. Es el homólogo del GLONASS ruso y el Galileo europeo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos arrancó el proyecto del GPS en 1973 y su constelación completa de 24 satélites entró en funcionamiento en 1993, primero para uso militar y 3 años después también para uso civil. Desde entonces, el impacto de la geolocalización en nuestras vidas y en la investigación científica ha convertido al equipo que desarrolló el GPS en auténticos héroes de la tecnología y la ingeniería espacial. Caída del Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de esos países que separaban los sectores estadounidense, británico y francés de ocupación de Berlín Oriental del sector soviético de ocupación de Berlín Occidental, junto a la frontera abierta de facto. Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial que marcó el fin del telón de acero. La caída de la frontera de Alemania Oriental con Alemania Occidental tuvo lugar pocas horas después. Este hecho puso punto final a la Guerra Fría, lo que fue proclamado en la Cumbre de Malta 3 semanas más tarde, y dio lugar a la reunificación de ambas Alemanias, menos de 11 meses después. Disolución de la Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminó con la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 26 de diciembre de 1991. En resumen, en 1991, la Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumbó económica y territorialmente debido a las reformas llevadas a cabo por Mikhail Gorbachev en vista del colapso económico de la Unión Soviética, conocidas como la perestroika. Consistían en pasar rápidamente de una economía planificada socialista a una economía de capitalismo de Estado, similar a China. A ellas se oponía, sin embargo, la parte más conservadora del Partido Comunista. Este rápido intento de transición provocó la dislocación del entramado industrial y agrícola de la URSS. El país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó y aumentó la pobreza, y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través del nacionalismo. La desintegración de la Unión Soviética está claramente relacionada con el contexto surgido tras el fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental. Se calcula que tras la disolución de la Unión Soviética, se produjeron alrededor de 4 millones de muertes prematuras en Rusia. Nivel 3. El proyecto Gulag. Durante el régimen soviético, el proyecto Gulag fue un sistema vasto y siniestro de campos de trabajos forzados donde miles de personas fueron enviadas y sometidas a condiciones inhumanas. Los prisioneros, que incluían disidentes políticos, intelectuales y criminales comunes, eran forzados a realizar trabajos extenuantes y sufrían maltrato y tortura. El Gulag se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y su existencia fue negada oficialmente. Se estima que millones de personas perdieron la vida en estos campos, y muchos de los detalles de este sistema opresivo aún se mantienen en el misterio. Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue una campaña política y social lanzada por Mao Zedong en 1966 con el objetivo de revitalizar el socialismo en China y eliminar las influencias burguesas. Fue una época de agitación política, persecuciones masivas y supresión de la cultura tradicional y los intelectuales. Los guardias rojos, grupos de jóvenes militares, llevaron a cabo ataques a instituciones, símbolos culturales y personas consideradas contrarrevolucionarias o burguesas. Las escuelas y universidades fueron cerradas y se promovió la participación de los jóvenes en la revolución. La revolución cultural generó un caos generalizado y tuvo un impacto devastador en la sociedad y la economía china. Las purgas políticas y la falta de estabilidad llevaron a una gran inestabilidad y a la pérdida de vidas humanas y conocimientos culturales. Misiles balísticos Trident. El Trident 2D5 es un misil balístico intercontinental para submarinos con cabezas nucleares de nacionalidad estadounidense. Constituyen una parte fundamental de la fuerza nuclear de disuasión de los Estados Unidos y del Reino Unido. Con una capacidad de distancia de más de 11.000 kilómetros, cada misil es capaz de lanzar hasta 14 cabezas MIRV contra 14 objetivos distintos. El misil fue desarrollado bajo el nombre Trident 1 C4 en 1979
siendo retirado del servicio las últimas unidades en el año 2000. La segunda versión Trident 2 D5 fue desplegada en 1990 y está planeado que se mantenga en servicio durante 30 años hasta 2027. Desarrollo del láser. Durante la Guerra Fría, que tuvo lugar aproximadamente entre 1947 y 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraron inmersos en una intensa competencia tecnológica y militar. El láser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, o amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, fue una de las investigaciones científicas clave que emergieron durante este periodo y captó la atención de ambas superpotencias. Aunque la investigación y la teoría detrás del láser comenzaron en la década de 1910 y 1920, fue en los años 50 cuando se dieron los avances más significativos en su desarrollo. En 1954, Charles Townes, James Gordon y Herbert Sager inventaron el máser, que fue el precursor del láser y demostró la amplificación de microondas. Luego, en 1960, Theodore Maiman construyó el primer láser funcional utilizando un rubí sintético para emitir luz coherente en el espectro visible. Este avance tecnológico provocó una carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética para desarrollar aplicaciones militares y de inteligencia basadas en láser. Ambas naciones veían el potencial del láser en campos como la comunicación a larga distancia, el rastreo y la designación de objetivos, como la posibilidad de desarrollar armas láser. Avión espía SR-71 Blackbird. El Lockheed SR-71, conocido también de manera extraoficial como Blackbird, Mirlo en español, y por sus tripulantes como Habu, fue un avión de reconocimiento estratégico de largo alcance, capaz de superar la velocidad de Mach 3, es decir, alrededor de 3.700 km por hora. Hasta ahora, el avión tripulado más rápido del mundo. Estuvo activo desde 1964 a 1998. Clarence Johnson fue el diseñador principal de muchos de los conceptos que utilizaba este avión. El SR-71 fue uno de los primeros aviones diseñados con tecnologías furtivas para reducir su firma radar. Sin embargo, el avión no era completamente furtivo, incluso tenía una importante sección transversal de radar y era visible al radar del control de tráfico aéreo a varios cientos de kilómetros, incluso cuando no llevaba encendido su transpondedor. Este hecho fue corroborado por los lanzamientos de misiles al SR-71, cuando eran detectados por el radar. Los Estados Unidos afirman que el avión podía evadir los misiles tierra-aire simplemente acelerando a altas velocidades. Se perdieron un total de 19 aviones, aunque según la Fuerza Aérea, ninguno fue debido a acciones de combate. Nivel 4. Desarrollo de la energía nuclear. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética reconocieron el inmenso potencial de la energía nuclear para diversos fines, incluida la generación de electricidad y la producción de armas nucleares. Ambas superpotencias compitieron para desarrollar tecnologías nucleares avanzadas, lo que llevó a una carrera armamentística y a una rápida expansión de la energía nuclear en ambas naciones. En los años 50 y 60, ambas superpotencias establecieron programas nucleares que tenían dos vertientes principales: aplicaciones civiles y militares. Además, durante la Guerra Fría se llevaron a cabo esfuerzos para desarrollar tecnologías de energía nuclear avanzadas, como reactores de investigación, reactores de submarinos nucleares y tecnologías de propulsión nuclear para aplicaciones militares. Sin embargo, a medida que avanzaba la Guerra Fría, también surgieron preocupaciones sobre la proliferación nuclear y los riesgos asociados con la energía nuclear. Se establecieron acuerdos y tratados internacionales, como el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, para controlar la expansión de armas nucleares y promover el uso pacífico y seguro de la energía nuclear. Crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles de Cuba fue el conflicto diplomático entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. En Rusia se le denomina Crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama Crisis de Octubre. Fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría.
donde, en opinión de numerosos expertos, más cerca se estuvo de una guerra nuclear, junto al bloqueo de Berlín, los ejercicios Able Archer 83 y el derribo del vuelo 007 de Korean Air. Solo 2 veces en la historia se ha alcanzado una condición de defensa DEFCON de nivel 2 en Estados Unidos. La crisis abarca el período comprendido entre el descubrimiento de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética, el 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética, el 28 de octubre de 1962. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam bajo un gobierno comunista. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en Vietnam del Sur, conocidos como el Viet Cong, respaldados por China y la Unión Soviética, contra el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. Se calcula que murieron en total entre 966.000 y 3 millones de vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 59.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes de la Guerra Fría. La cobertura realizada por los medios de comunicación fue permanente, estando considerado como el primer conflicto televisado de la historia. Esto permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por ambos bandos. Sin embargo, se discute si dicha cobertura constituyó la causa principal de la creciente oposición por parte de la opinión pública occidental hacia la intervención estadounidense. Esta oposición y la percepción de una derrota militar de los Estados Unidos creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense ante una guerra considerada injusta por muchas personas, el llamado síndrome de Vietnam. La guerra se convirtió en un ícono perdurado en la actualidad de los grupos sociales y partidos de izquierda en gran parte del mundo. Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue el conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta. Constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea en dos, trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando la franja norte a cargo de la Unión Soviética y la franja sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en su área respectiva la constitución de 2 nuevos estados que quedaron bajo correspondientes órbitas, la República Popular Democrática de Corea en el norte y la República de Corea en el sur. Aunque se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Proyectos secretos de la CIA. El proyecto MKUltra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para experimentación en seres humanos, sin su debido consentimiento. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales,
en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. Nivel 5. Espías y traiciones. El espionaje fue una herramienta crucial utilizada por ambas superpotencias para recopilar información sobre las intenciones y capacidades del otro, así como para obtener ventajas en el ámbito militar, tecnológico y político. Ambos lados establecieron extensas redes de inteligencia, reclutando agentes de países aliados y enemigos para obtener información secreta. Los servicios de inteligencia más conocidos fueron la CIA de Estados Unidos y la KGB de la Unión Soviética. Los agentes encubiertos y espías operaban en todo el mundo, utilizando métodos clandestinos para transmitir información, como la microfilmación de documentos, la transmisión de mensajes encriptados y el uso de dispositivos de escucha. La Guerra Fría también fue testigo de varios casos notorios de espionaje, como el caso de los espías de Cambridge, donde varios intelectuales británicos fueron reclutados por la Unión Soviética, y el caso del agente doble Aldrich Ames, quien trabajaba para la CIA pero espiaba para la Unión Soviética y luego para Rusia. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a una carrera tecnológica y militar, y el espionaje se centró en la obtención de secretos relacionados con el desarrollo de armas nucleares, sistemas de defensa, avances tecnológicos, planes militares y políticas gubernamentales. El espionaje durante la Guerra Fría fue una actividad encubierta y peligrosa, y tuvo un impacto significativo en la geopolítica mundial. Experimentos en humanos en la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, la URSS llevó a cabo experimentos médicos atroces en prisioneros, como el caso del Dr. Vladimir Demikov, quien fue pionero en los trasplantes de órganos, que realizó entre los años 1930 y 1950, como el trasplante de un corazón dentro de un animal y una sustitución de pulmón y corazón en un animal, y también es bien conocido por sus polémicos trasplantes de cabeza de cachorros en cuerpos de perros adultos, los cuales consistieron en trasplantar la cabeza, hombros y patas delanteras de un pequeño perro en el cuerpo adulto de un pastor alemán. Los perros trasplantados por este procedimiento sobrevivieron entre unos días y unas semanas antes de sufrir un rechazo de tejidos. Sus experimentos se adelantaron en varios años a los trasplantes de corazón del cirujano sudafricano Christiaan Barnard. Desastre de Kishtim. El accidente de Kishtim fue un accidente que provocó una contaminación radiactiva que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares y combustibles nucleares para plantas de reprocesamiento en la Unión Soviética. Tuvo una magnitud de nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, convirtiéndolo en el tercer accidente nuclear más peligroso jamás registrado, solo detrás del desastre de Fukushima y el accidente de Chernobyl, ambos de nivel 7 según la escala internacional. El accidente ocurrió en el pueblo de Osiorsk, en el óblast de Chelyabinsk, una ciudad cerrada construida alrededor de la planta de Mayak. En 1957, el sistema de enfriamiento en uno de los tanques, que contenía entre 70 y 80 toneladas de residuos radiactivos líquidos, falló y no se reparó. La temperatura en él comenzó a elevarse, lo que provocó la evaporación y una explosión química en los desechos secos, que consistían principalmente en nitrato de amonio y acetatos. Accidente nuclear de Chernóbil. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo RBMK. La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Se habían realizado 3 de estas pruebas desde 1982, pero no habían proporcionado una solución. En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en 1 o 2 explosiones sucesivas.
seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por 162.000 kilómetros cuadrados que abarcaron Europa y América del Norte. Agente naranja en Vietnam. El agente naranja fue uno de los herbicidas defoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la Operación Ranch Hand durante la Guerra de Vietnam. Vietnam estima que 3 millones de vietnamitas fueron víctimas y 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas como resultado de su uso. La Cruz Roja de Vietnam calcula que hasta 1 millón de personas son discapacitadas o tienen problemas de salud debido al agente naranja. El gobierno de Estados Unidos ha rechazado estas cifras como poco fiables y poco realistas. Desde la Guerra de Vietnam, entre 1962 y 1971, el ejército de Estados Unidos roció casi 20 millones de galones, 76 millones de litros, de material que contenían herbicidas y defoliantes químicos, mezclados con combustible para aviones, en Vietnam, el este de Laos y partes de Camboya. El objetivo del programa era defoliar tierras forestales y rurales, privando a la guerrilla de dónde protegerse. Según algunos estudiosos, otro objetivo era la inducción forzosa de proyectos de urbanización, la destrucción de la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo, obligándolos a huir a las ciudades dominadas por Estados Unidos, privando así a la guerrilla de su apoyo rural y el suministro de alimentos. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historia.